Hola a todos, como ya verán, hoy les traigo un doble creepypasta de donotopenme.exe y Doppelganger y bueno, corre creepypasta. Viene por mí. Lo sé. No puedo evitar pensar en lo que me hará cuando llegue. Lo siento cada vez más cerca. Está frente a la puerta de mi casa. No tarda en entrar a mi cuarto. Espero que nadie cometa el mismo error que yo. Lo puedo ver por el espejo. Adiós. Todo comenzó por una USB. Hacía ya mucho tiempo que había querido una. Anteriormente había tenido una Kingston negra de 4 GB, la cual fue robada. Antes de esa, tenía una Kingston algo vieja y gris, de tan solo 525 MB. Debido a mis deberes escolares, me vi en la necesidad de ahorrar para una nueva. Como es común, semanalmente mis padres me dan $100, los cuales tengo que distribuir entre salidas y comidas de toda la semana, por lo cual me quedaba poco dinero para guardar y tardaría mucho tiempo. Una tarde, mientras caminaba por el parque con mis amigos, estábamos hablando de ese tema. Algunos me decían que no me preocupara, que con algo de tiempo conseguiría el dinero. Otros cuantos me ofrecían prestarme el dinero y que luego se los pagara. Unos últimos me intentaban convencer de que no era completamente necesario, que simplemente me mandara los trabajos a mí mismo por correo y listo. Yo iba con la cabeza abajo, ya que me estaban haciendo divagar con tantas ideas que no lo soportaba. Entonces vi un destello por el camino junto al bebedero. Me regresé discretamente con la excusa de que debía de tomar agua y me agaché para atarme los cordones. Una vez abajo, pude reconocer el objeto brillante. Era una memoria USB de 2 GB. La recogí sin decir nada, porque entre nosotros se aplica la ley de si lo encuentras y anuncias, se te quita y se deja ahí, y me la guardé en la bolsa del pantalón. Cuando llegué a mi casa, lo primero que quise hacer era revisar el contenido de la USB, así que tomé la laptop y me encerré en mi cuarto, excusándome con la clásica de voy a hacer tarea, así que no me molesten. Cuando conecté la USB, todo parecía normal. La USB se llamaba My Files y se abrieron normalmente las opciones de Windows. Cuando revisé las carpetas, había una o dos con imágenes pornográficas, no se me hizo nada extraño, unos programas portátiles y un archivo exe. Este último archivo estaba titulado como donotopenme.exe, y no se me hizo raro, ya que pensé que eran vídeos pornográficos o cosas así. Cuando ejecuté el programa, me salió una advertencia rara de Windows, como cuando sale que el programa no se puede ejecutar, pero parecía en otro idioma que no había visto antes. Tenía solo 2 botones con garabatos. Uno terminaba en 3 puntos y otro en un signo de exclamación. Deduje que el de los 3 puntos significaba continuar, así que le di clic. Fue el peor error de toda mi vida. El programa comenzó. Era un juego estilo Final Fantasy combinado con Dragon Ball Z, o sea, de peleas, solo que en Flash y tenía gráficas peores que las del mismo juego para Nintendo DS. No le di importancia y seguí jugando, ya que pensé que algo debía de tener de interesante. En la pantalla de elegir personaje, había personajes que no había visto en ningún juego. Había unos con una apariencia bastante fuerte, unos que se veían débiles y uno que estaba en sombras. A pesar de las sombras, se distinguían 2 cuernos de su cabeza y no lo podía escoger, así que escogí al que mejor se veía. Cuando elegí mi personaje, encontré una advertencia que estaba en español esta vez, y decía: tienes 3 oportunidades. Si fallas, tu vida estará en peligro y nada podrá salvarte. Cuando leí este mensaje, intenté salir del juego inmediatamente, aunque no pude ni iniciando el administrador de tareas. Entonces me di cuenta de que la única manera de cerrarlo era terminar el juego. Decidí aceptar y, para mi sorpresa, mi oponente era el personaje de las sombras. Tenía un aspecto parecido al de un dragón, solo que caminando como humano. Era tan horripilante que con solo verlo te dan náuseas. Era una pelea que gané 3 de 5 caídas. Comencé a atacar al monstruo, el cual parecía estar congelado. Yo pensé, pan comido. No hay razón para asustarse si no va a hacer más que quedarse parado. Acto seguido, le gané el primer asalto. Cuando comenzó el segundo, algo había cambiado. No podía decirlo bien, pero parecía que mi oponente se había fortalecido y que mi personaje se había desgastado un poco. No le di importancia y comencé a golpearlo, pero el juego estaba más lento. Al menos, eso pensé hasta que vi que el enemigo se movía con normalidad. Pensé que esto se debía al desgaste de la batalla anterior, pero misteriosamente yo también me sentía agotado. No me importó y seguí peleando. Gané con dificultad. Cuando comenzó la tercera ronda, el cambio era más notorio.
Mi personaje se veía viejo y el enemigo mucho más poderoso. Cuando el combate comenzó, yo me movía en cámara más lenta que la anterior y no me pude defender de un solo ataque del enemigo. De 2 o 3 ataques mi personaje ya estaba muerto, y apareció otro mensaje que decía: solo 2 vidas más. Esto me espantó, pero pensé: ha de ser para el game over, así que no importa. En la siguiente ronda, mi personaje tenía los huesos casi marcados y se movía más lento que como si estuviera tratando de correr en agua. Parecía que, mientras yo me debilitaba, mi enemigo se fortalecía cada vez más. De 2 golpes fui derrotado y me apareció un mensaje que decía: última vida. Cuando la última ronda comenzó, mi personaje parecía no tener vida. Había recuperado su fortaleza, eso pensé, pero sus ojos se veían blancos y sin vida. El enemigo, en cambio, tenía ojos súper realistas, como si fueran ojos de serpiente reales. El fondo también cambió. Antes, era un dojo con nada fuera de lo común. En esta ronda parecía como una pared llena de sangre. Parecía que tenía arañazos que decían: no pierdas y no termines como nosotros. Entre los contrastes de sangre, se divisaban líneas que no pude ver al principio. Mi personaje se regresó a mover normalmente y con gran resistencia. El enemigo parecía completamente real, como si estuviera fuera de la pantalla. No se defendía de ningún golpe, parecía que solo hablaba. Poco a poco me fui dando cuenta de que, con cada golpe que le metía, las líneas del fondo se comenzaban a clarificar más y más, hasta que tomaron la forma de cerebros y corazones humanos. Me quedé sin palabras. Cuando le iba a poner el último golpe, la pantalla explotó, como si todo el daño que le hubiera hecho se revirtiera contra mí en forma de explosión. Al instante, mi personaje murió, pero hubo algo diferente en la secuencia de muerte. En lugar de solo quedar tirado con sangre a mi alrededor, el enemigo se me acercó y, con un solo golpe, mi cuerpo salió volando hacia afuera de la pantalla, con la excepción del cerebro y del corazón. Me quedé en shock. Después de esto, salió un cuadro de texto en el cual decía: te quedan 3 días de vida. No importa dónde estés, te encontraré y te mataré. Acción seguida, la pantalla se cerró y se reinició la laptop. Yo seguía sin decir nada y choqueado. Cuando se volvió a abrir, el archivo estaba dañado, como si solo se pudiera abrir una vez. Eso fue un viernes, y el lunes siguiente no teníamos clases. Yo decidí no darle importancia y seguir con mi vida normalmente. Todo iba bien, hasta que noté que me sentía seguido y mirado a todas horas. Pensé que solo era paranoia, que nada de eso pasaría. El domingo mi paranoia había aumentado al grado de ver y oír cosas. No podía creerlo, así que me encerré hasta las 2 a.m. en mi cuarto. Entonces comencé a oír pasos, pasos que no podían ser oídos por mis padres ni mi hermana. Pasos que significaban mi muerte. Pasos fríos y sin vida. Pasos que solo yo podía escuchar. Comencé a escribir. Si alguien encuentra esto, le pido que por nada del mundo abra el archivo exe. Los recordaré desde el fondo del juego. Era una soleada y lluviosa tarde de marzo del 2006 cuando inició una serie de sucesos marcaron mi vida, y eran las 2:30 am cuando mi mejor amigo pasó por mí para ir al colegio como de costumbre. Era un día hermoso y le propuse que fuéramos al parque ya que estábamos por finalizar el semestre y ya habíamos terminado todas nuestras evaluaciones y probablemente no haríamos nada, así que caminamos hasta allá ya que quedaba a medio camino de mi casa y del colegio, y con suerte nos encontráramos con el resto de nuestros amigos a las 6 ya que salían del colegio e iban a pasar el rato normalmente y regresaban a sus casas a las 7, realmente no nos importaba llegar tarde a nuestras casas ya que vivimos en un pueblo pequeño donde todo queda relativamente cerca y es bastante tranquilo, realmente demasiado, o al menos eso creía. En fin, pasé la tarde hablando con Ethan, mi mejor amigo, acerca de muchas cosas que considero interesantes, ya saben, cosas como anime, música y de nuestros demás compañeros. Realmente me la llevaba muy bien con él, solíamos divertirnos demasiado jugando y conversando de todos nuestros ideales y deseos, de la vida y todos sus misterios. Éramos bastante curiosos y demasiado compatibles podría decir, nos entendíamos con tan solo vernos uno al otro, pasábamos el tiempo planeando qué haríamos la próxima semana, o cuando veríamos una serie juntos, en fin, él me comprendía y yo a él. ¿Qué tiempos? Y
En fin, esa misma tarde me estuvo contando que se sentía extraño, como si le faltara algo, pero repentinamente su madre lo llamó furiosa, ya que ella se enteró que faltamos a clases y le dijo que regresara a casa. Yo me sentí culpable ya que sabía que su madre, a pesar de ser amigable, era estricta en ese sentido, por lo que me dijo que iría a su casa y le explicaría a su madre lo ocurrido y que volvería en 20 minutos. Como su casa queda del lado contrario al colegio, era muy probable que algún metiche le hubiese dicho a su madre que faltamos, así que mi amigo salió corriendo hacia su casa, pero decidió tomar el camino más largo hacia su casa, lo que me pareció tonto. Así pues esperé más de media hora en los columpios, creí que no regresaría y que su madre lo castigó o algo por el estilo, así que tomé rumbo hacia mi casa un poco preocupada por él. Durante el camino estuve pensando que solo faltaba un semestre para salir de la escuela y me sentía realmente triste porque él me estuvo comentando que probablemente se cambiaría de colegio, a la ciudad más cercana de nuestro pueblo, ya que nunca le gustó vivir aquí, nunca se sintió cómodo desde que se mudó hace 5 años, aunque no sabía por qué. A pesar de no ser tan lejos, no quería perderlo pues creí que empezaba a sentir algo más por él, y quería decírselo pero no podía, sentía miedo de dañar nuestra valiosa amistad, ya que realmente tengo pocos amigos, y él es el más preciado, pero en fin solo tengo 15 años, no debería estar matándome la cabeza por algo como eso. Llegando a mi casa sentí un terrible escalofrío, como si alguien me estuviese observando desde mi ventana. Probablemente era mi hermano husmeando en mi habitación, así que no le presté atención pues ya vería cómo cobrármelas. Después de eso simplemente toqué la puerta como siempre, pero nadie me abrió. Posiblemente mi madre había salido y mi hermano se hizo el tonto, así que entré por la parte trasera que generalmente está abierta. Entré y de costumbre arrojé mi bolso y abrí el refrigerador, tomé un yogurt y me senté a ver la tele. Repentinamente me llegó un mensaje de mi madre que no volvería hasta las 8 ya que fue con mi hermano a la casa de mis abuelos. Como mi madre no estaba, no tendría que inventar alguna excusa del por qué llegué temprano a casa, pero caí inmediatamente en cuenta que no había nadie en mi casa y que no era posible que mi hermano estuviese en mi cuarto, así que subí las escaleras y entré. Efectivamente no había nadie. Sentí algo de nervios ya que soy bastante supersticiosa, pero traté de ignorar lo sucedido. Encendí mi computador y me conecté al MSN. Estaban 3 amigos de clase conectados que probablemente también faltaron a clases y mi amigo Ethan, así que inmediatamente le escribí. Luna, dice. Oye, ¿no dijiste que ibas a regresar? ¿Qué sucedió? Ethan 1503 dice. Luna, dice. ¿Qué dijo tu mamá? Ethan 1503 dice. Luna, dice. Responderme. Ethan 1503 desea iniciar una videollamada. Aceptar, Alt más C, rechazar, Alt más D. Para realizar una videollamada necesitas usar una cámara web. Enchufa tu cámara web. Si no tienes, puedes adquirir una aquí. Mi internet era bastante lento, así que rechacé la videollamada sin pensarlo mucho. En ese mismo momento se desconectó Ethan. A lo mejor era alguien utilizando su PC sin su permiso y se había topado con el MSN de Ethan abierto y me gastó una broma. En fin, me desconecté yo también pues no tenía nada mejor que hacer en mi computador. Recordé que debía lavar mi viejo uniforme, pero no lo encontraba. Seguramente mamá lo había hecho por mí, así que usaría el nuevo. Al día siguiente, como de rutina, me levanté algo tarde, y salí corriendo de mi casa para llegar a tiempo al colegio. Ese día Ethan no fue tampoco a clases. Me pareció raro ya que él no suele faltar a menos que algo grave suceda, entonces me dispuse a ir en la tarde, ya que solo tuve clases por la mañana. Pasó el día y por la tarde tomé rumbo a su casa. Por alguna razón tenía un mal presentimiento y sentía la tensión en el aire. A medio camino comencé a sentir que alguien me seguía, pero no había nadie detrás de mí, pero por seguridad me desvié del camino y me adentré en la arboleda. Sé que duraría más para llegar, pero sentía que debía cruzar por ahí. El cielo empezó a nublarse y el frío viento comenzó a fluir por el sendero al mismo tiempo que descendía la neblina. Parecía que iba a nevar, lo que es normal por aquí, pero en cuestión de minutos mi vista quedó cegada por la gran cantidad de niebla. Todavía quedaba medio sendero por cruzar, así no sabía si regresar o adentrarme más, cuando repentinamente escucho un suspiro detrás de mí. Era horrible, me quedé petrificada en ese instante, no podía moverme, mi cuerpo no respondía, estaba sola en ese lugar y alguien estaba acechándome a solo unos pasos. Nunca debí estar ese lugar. Cuando giré mi cabeza, vi algo espantoso, algo incomparable a cualquier cosa de la que haya escuchado, visto o leído en algún otro lugar, tan inaudito que todavía al escribir esto siento escalofríos. Era una versión de mí misma, podría describirla como bizarra y decirme.
Me desperté, estaba en mi habitación, al parecer todo fue una pesadilla y nunca salí de casa, eran las 6 p.m, mi madre estaba preparando la cena y para mi sorpresa el clima era un desastre, había mucha nieve y no se podía ver a más de 3 metros por la densa niebla, no recuerdo haberme quedado dormida, todo parecía muy real, no sabía si decirle algo al respecto a mamá, ella es muy escéptica, al fin y al cabo pensaría que estaba loca, así que traté de convencerme de que todo solo fue una pesadilla, pero dentro de mí sabía que algo estaba mal. Después de cenar, volví a conectarme al chat, Ethan repentinamente volvió a enviarme una solicitud de videollamada, a pesar de todo la acepté pues no había podido comunicarme con él y me encontraba bastante confundida, cuando finalmente cargó solo pude apreciar 3 segundos de su rostro, se veía en perfecto estado, pero apagó de golpe su webcam, como si estuviese tratando de ocultarse, entonces ¿por qué diablos inició la videollamada? Me entró mucha cólera, pues creí que me estaba tomando el pelo como el día anterior, así que sin más me desconecté. Fui directamente a lavarme los dientes pero no encontraba mi cepillo, pensándolo bien últimamente había perdido muchas cosas, era como si alguien estuviera robando mis pertenencias, o era solo mi imaginación, en fin me sentía demasiado agotada a pesar de haber dormido toda la tarde. Esa misma noche tuve una horrible pesadilla en la que me encontraba mirándome en el espejo y viendo cómo este se iba despedazando y me iba desfigurando, así que no dormí el resto de la noche, sentía un aura pesada a mi alrededor, no aguantaba más. Ya era fin de semana, así que recurrí al sacerdote de la localidad, creía que era acechada por un espíritu burlón o algo similar, ojalá fuese eso, él simplemente me bendijo y me regaló un escapulario, en fin, seguramente creyó que también estaba loca y no me tomó en serio. Quería visitar a mi amigo, pero sentía demasiado temor, estaba segura de que si iba, algo me sucedería, pero si no hacía nada sentía que sucedería algo peor, entonces tomé coraje y fui corriendo hasta allá. Nada, absolutamente nada sucedió, qué alivio sentía, toqué su puerta y su madre me abrió, al fin podría ver a Ethan, ella de manera cortés me invitó a pasar y a sentarme, conversé un rato con ella, poco después él bajó las escaleras a platicar conmigo, intentaba actuar naturalmente, pero sabía que algo no estaba bien, sus pupilas estaban algo dilatadas y sonreía levemente mientras me observaba al hablar, lo que me hacía sentir muy incómoda, sentía como si fuera alguien totalmente distinto, enseguida un horrible escalofrío recorrió mi cuerpo, y recordé mis extraños sueños como si estuviesen relacionados con Ethan. Le pregunté por qué no había ido a clases a qué se debían y sus extrañas reacciones en el chat, a lo que inventó unas excusas muy obvias, en ese momento su madre salió a comprar un par de cosas, y me di cuenta que estábamos los dos solos, pero no me sentía segura, así que le dije que estaba apurada y que me iba, justo antes de salir, justo antes de tocar la perilla de la puerta, tomó mi cuello por detrás, se dio cuenta de que yo sabía que no era él, me arrojó violentamente al suelo y me arrastró hasta su ático, y no tuve tiempo de gritar, no pude reaccionar, nadie se dio cuenta, sabía que no saldría con vida y caí inconsciente. Desperté, de nuevo en mi habitación, todo fue una pesadilla, no podía creerlo, me estaba volviendo loca, no distinguía qué era real y qué no, salí de casa casi inmediatamente pues nadie estaba en ella, decidí ir por mi amiga Natalie, estudia conmigo y es muy cercana a mí, tal vez podría ayudarme, o al menos distraerme un rato. Toqué su puerta pero nadie abrió, estaba segura de oírla dentro pero nadie me abrió. Decidí irme algo frustrada, de camino me fastidiaba algo en el cuello, cuando reaccioné me di cuenta que cargaba un escapulario, no podía creerlo, todo lo que sucedió fue real. Nada fue un sueño. Estaba en shock, lo único que podía hacer era contarle a mamá lo sucedido, tal vez con suerte estuviese de vuelta en casa y me ayudaría. Efectivamente, mi madre y mi hermano estaban allí, los saludé a ambos, pero ninguno contestó, me sentí realmente mal, después de todo lo que había pasado no quería que me ignoren, a lo mejor estaba algo susceptible, así que me encerré en mi habitación. Media hora después alguien entró a la casa, ¿quién será? Me pregunté, seguro eran los abuelos, pero era demasiado tarde y hacía demasiado frío, no podían ser ellos pensé, así que salí de mi habitación, algo somnolienta bajé 2 escalones solo para observar sin que nadie se diera cuenta, lo que vi esa noche cambió toda mi vida, era yo misma. Mi madre la saludó con cariño y mi hermano le habló con naturalidad, si bajaba los escalones sabía que esa cosa me mataría, no tenía oportunidad, estaba segura que era la misma cosa que se hizo pasar por Ethan, no sabía que era, un demonio, un clon, un impostor, miles de cosas se cruzaron en mi mente en cuestión de segundos, pero si Wia me reemplazaría y no sabría qué le haría a mi familia, a mis amigos, a Ethan.
En pánico, me encerré en mi cuarto. ¿Cómo esa cosa pudo tomar mi apariencia? ¿En qué momento se convirtió en mí? ¿Desde cuándo me acecha? ¿Por qué? Debía volver a la casa de Ethan. Esa cosa no podía reemplazarme a mí y a él al mismo tiempo. ¿Qué sucedió con mi mejor amigo? No podía dejar de pensar que algo malo le había sucedido, así que salí por la ventana de mi habitación y aterricé en la nieve, para así salir corriendo a su casa. En desespero, entré a la fuerza, pero su madre ni se enteró. Es como si yo fuera invisible, no se dio cuenta de que yo estaba ahí. En ese momento me di cuenta que nadie se da cuenta de mi existencia desde que me atacó esa cosa. No tenía tiempo, subí a la habitación de Ethan. Al entrar estaba vacía, solo estaba su gran espejo enfrente de mí. No sé por qué, pero sentía que debía entrar en el espejo. Simplemente lo hice. Todo se volvió gris. Por alguna razón todo es estático, como si el tiempo no fluyera, y siento que cada vez desaparezco un poco más. ¿Y dónde diablos está mi amigo? ¿Qué diablos es este lugar? Siento que estoy en otra dimensión totalmente distinta, que dejé de existir. No tengo retorno. Debo buscar a mi amigo. Seguramente está aquí. No sé lo que vaya a suceder después, solo quiero regresar con él a casa.